Dios y la patria, se abre esta sesión. Bien. El acta de la sesión 237 se da por aprobada. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica el artículo 66 de la Carta Fundamental para rebajar el quórum de aprobación de las leyes orgánicas constitucionales. 2. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Urrutia, Don Osvaldo, Gaona, Asbun, Hernández, Sandoval y Ward, y de la diputada señora Hoffman, Molina, Nogueira y Turres, que modifica el Código Penal con el objeto de establecer como circunstancia agravante de la responsabilidad criminal el hecho de cometer un delito contra un turista extranjero. 3. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Procesal Penal para establecer la obligatoriedad de la prisión preventiva en caso de reincidencia respecto a los delitos que indican. Eso es todo, presidente. Bien, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Bien. Entonces nos corresponde hoy día, en primer lugar, iniciar la discusión del proyecto que modifica la ley 18.216, que establece penas que indica como sustitutiva a las penas privativas o restrictivas de libertad para aplicar un nuevo régimen de cumplimiento de condena en favor de las personas que padezcan de una enfermedad terminal. Vamos a hacer pasar a los invitados que hay. Tenemos algunos invitados que están presentes, falta solamente uno. Señor secretario, vamos a suspender un minuto para hacer pasar a los invitados. Entonces, con la sesión de esta comisión, le queremos dar las gracias a quienes los hemos invitado a opinar sobre este proyecto de ley que establece un nuevo régimen de cumplimiento de las condenas en favor de personas que padezcan una enfermedad terminal. Y por supuesto que darle las gracias a quienes asisten acá, al padre Fernando Montes, muchas gracias por asistir, por haber aceptado nuestra invitación, y también a las representantes de la agrupación de hijos y nietos prisioneros del pasado, que se llama así, la señora Marcela Geldres, ¿cómo está? Señora Alejandra Uriarte, ¿cómo está? Y Solange Robert de la Mautier, así, ¿cómo está usted? Se excusó la señora Lorena, Pizarro, pero por supuesto que va a venir posteriormente, no hoy día, pero en otra, porque se excusó por teléfono. Entonces, queremos pedirle la opinión que tienen cada uno de ustedes sobre este proyecto de ley, que es una moción parlamentaria de algunos parlamentarios, de algunos diputados, y que tiene ese objeto que ya he mencionado, en el fondo, aplicar un nuevo régimen de cumplimiento de la condena en favor de las personas que padezcan una enfermedad terminal. Quiero darle la palabra en primer lugar al padre Fernando Monte. Padre Fernando Monte, tiene la palabra. Hay que prender el micrófono. Está prendido, está prendido. Hay unas 7 copias que salen. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y quiero, en primer lugar, pedir una brevísima disculpa por esta intro. Voy a hacer una introducción de tipo más personal. Primero, ¿desde dónde hablo? Yo vengo de un mundo donde se separaban muy claramente los buenos y los malos. Por supuesto, los católicos éramos los buenos y los comunistas, los masones eran los malos. La vida me ha hecho conocer cuán equivocado estaba. Tengo amigos en todos sectores y me ha enseñado la vida que somos todos débiles y que todos tenemos lado bueno
y muchos que yo creía peores que yo, en verdad son mejores que yo. Segunda cosa, mi ya larga vida me ha obligado a escuchar muchos dolores, a acompañar muchas penas, a ser testigo de verdaderos arrepentimientos de personas de las más diversas edades, condiciones sociales, etcétera. Y eso me ha hecho más sensible a la dimensión humana de las personas. Tal vez, y como magistralmente dice Ernesto Sábato, en uno de los 3 últimos libros, La Resistencia, dice que él, porque está cerca de la muerte, verdaderamente ha aprendido más de lo que había vivido en toda la vida. Entonces, yo creo que uno tiene una mirada más honda. Y por último, por algo que me ha dolido mucho en la discusión que he visto, es fundamental para enfrentar los problemas más delicados evitar las generalizaciones. Yo aprendí que las cosas no son A o Z. Es indispensable ser capaces de distinguir los matices. Jamás se debe decir todos cuando son algunos o decir algunos cuando se trata de uno solo. Tampoco debemos decir siempre cuando se trata de algunas veces y no decir algunas veces cuando algo ha sucedido solo una vez. Solo así las cosas no serán blancas o negras. Y yo veo que en Chile, desgraciadamente, muchas cosas se tratan sin los correspondientes matices. Yo he escuchado ahora decir, nadie se arrepiente. Yo he escuchado arrepentimiento, no diga nadie. No se ha hecho ninguna justicia en Chile, cuidado, no se hizo con la rapidez y con la hondura requerida, pero hay gente que lleva casi 30 años preso. O sea, hagamos matices, si no, no hay manera de encontrar soluciones. Bueno, y dicho esto así, quiero referirme al tema. Yo no voy a hablar como técnico, no voy a hacer un análisis jurídico de la movilización, pero fundamental diría yo que está en la línea correcta de un progreso que yo siento en la humanidad. Y yo a la vez quiero que esto se diga, yo siento una profunda solidaridad con los familiares de los detenidos desaparecidos. Y en mi vida, esto no es el centro, pero en mi vida hice muchos gestos para ayudar a gente que había sido, o evitar que cayeran en tortura o en situaciones terribles. Desde la revista Mensaje me tocó colaborar mucho teóricamente a enfrentar, fuimos los primeros que hablamos de los desaparecidos, etcétera. De modo que sitúe esto y que yo quiero tocar 9 puntos muy brevemente. Primero, el tema de la falta y el castigo, y esto está en el ámbito de faltas y castigos, ha acompañado a la humanidad en toda su historia. Hay faltas reconocidas universalmente y otras dependen del tipo de cultura. Hoy día venía viendo en el diario, la homosexualidad ha sido tradicionalmente una tremenda falta y hoy día la cultura ha entendido que eso no es así, que es un error. Del mismo modo, la gravedad que se asigna a cada falta ha dependido en parte de la cultura ambiente. Y muy importante, el tipo de castigo y los procedimientos penales han ido evolucionando conforme ha avanzado la civilización. Esto es una idea clave. Existen formas diversas de castigos que van desde la reprimenda oral a la pena de muerte. Segundo, muy importante, porque aquí también hay una evolución. El castigo puede tener diversas finalidades. ¿Por qué se castiga? ¿Para vengar el mal? ¿Reparar el daño inferido a la sociedad y a las víctimas? Tercero, rehacer el orden y la convivencia social. Cuarto, dar una señal clara, ejemplar, para impedir que la falta vuelva a cometerse. Quinto, rehabilitar al culpable para que arrepentido y convertido se reinserte en la sociedad, etcétera. Hay 5 o 6 finalidades del castigo. Y no siempre estas finalidades han tenido el mismo peso en la historia, pero es clarísimo, después de haber leído bastante literatura, con el progreso civilizatorio ha ido tomando mayor relevancia en la conciencia la necesidad de dar más lugar a la rehabilitación y reinserción de quien delinquió. O sea, curioso, el elemento de reinserción y rehabilitación ha ido asumiendo mayor importancia.
generar todos los mecanismos para dar una nueva oportunidad se ha convertido teóricamente, no a veces en la práctica, pero en uno de los principales objetivos de la justicia moderna. Tercer elemento que quisiera que se tenga en cuenta: para aplicar un justo castigo se imponen dos consideraciones. En primer lugar, la gravedad de la falta y el daño en sí mismo, pero súper importante en este caso. En segundo lugar, la responsabilidad que en el hecho tiene una determinada persona. Una falta colectiva puede tener distintos niveles de responsabilidad. Además, en algunos casos una falta puede tener consecuencias absolutamente imprevisibles, por lo tanto no es responsable, es en causa, pero no de los hechos cuando eso acontece. No parece justo que se dé el mismo castigo por el mismo hecho a personas que tienen responsabilidades muy diferentes. Cuarto, hoy está claro que debe existir una proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la pena que se aplica. Del mismo modo, todo lo que es la implicación ética de la pena, el proceso y el castigo. Si hay un libro memorable, es el de Hannah Arendt sobre el caso de Eichmann en Israel, que lo he leído con atención. Un quinto punto, y muy importante en el desarrollo ético de la humanidad, ha sido la superación de la venganza. En las sociedades civilizadas, las víctimas renuncian a aplicar por sí mismas el castigo, evitando así la venganza. Fácilmente, por las implicaciones afectivas, la justicia ejercida por el ofendido, por la víctima, puede ser desproporcionada. Esto ha supuesto remitir a una autoridad competente que restituye la justicia aplicando una ley. Entonces supone acudir a entregarle a otros el aplicar la justicia, aplicando una ley que tipifica la naturaleza de las faltas y el tipo de castigo. Se supone que la autoridad tiene la distancia, la libertad y la ecuanimidad para considerar objetivamente la gravedad de los casos y al mismo tiempo sopesar la responsabilidad del hechor. Hoy es normal que se exija un debido proceso y el derecho a la legítima defensa. El juez está obligado a escuchar las partes. Pero aquí esto me parece clave en Chile. Tanto las víctimas como el victimario deben evitar ejercer presiones indebidas para que la autoridad actúe con ecuanimidad. Creo que ha habido un progreso en eso, porque si no, las presiones de los bandos puede ser terrible. Sexto, al castigar una falta que ha sido cometida por motivos políticos o por grupos políticos, la justicia debe ser particularmente cuidadosa de atenerse a la ley para ser independiente de las oposiciones partidarias, tanto de las víctimas, de los grupos políticos. O sea, es particularmente delicado porque hay una opinión pública pesando. Acercándonos al final, séptimo, el desarrollo de la humanidad ha permitido que evolucionen los castigos para evitar que sean actos de extremada crueldad, sobre todo en los últimos siglos en que se ha ido asentando la conciencia de la validez universal de los derechos humanos. Paulatinamente, la humanidad fue abandonando formas extremadamente cruentas como la lapidación, que todavía existe en algunos países, la crucifixión, que prácticamente no existe, el patíbulo, sobre todo público, se juntaba la multitud a ver el espectáculo de la atrocidad. Numerosos países han ido suprimiendo la pena de muerte. Esto es parte de un desarrollo ético para que la humanidad no se degrade y no degrade la justicia convirtiéndola en venganza. Hemos ido siendo más conscientes. La humanidad ha ido comprendiendo que quienes son justamente castigados tienen también derechos humanos básicos, y esto toca este asunto, esta ley. Uno de los derechos es la debida atención cuando hay situación de salud o deterioro extremo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 10 dice:
toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Y en este contexto el cuidado de los ancianos parece hoy particularmente necesario dadas las expectativas de vida que hoy existen. Octavo, además se han ido introduciendo en ciertas circunstancias fórmulas como la prescripción, la amnistía y otros beneficios carcelarios. Pero a este respecto, en esta comisión quisiera hacer un agregado. El Estatuto de Roma estableció la no prescripción para los delitos de lesa humanidad. Y es muy importante en Chile aclarar qué significa esto, porque hay un enorme equívoco. La no prescripción no significa que hay que aplicar necesariamente la pena máxima como algunos creen. La no prescripción solo obliga a que se investiguen los hechos para dar una justa y proporcionada sanción, aunque hayan pasado muchos años de ocurridos esos hechos. El juez tendrá que juzgar cuál es la gravedad del delito y cuál es la responsabilidad del acusado. Por tanto, la no prescripción no significa prisión perpetua ni máxima sanción. Después de más de 70 años se acaba de condenar en Alemania a una persona involucrada en la muerte de 300.000 judíos. Se analizó y se le dieron 5 años de prisión. ¿Y por qué se hizo estos juicios? Porque esa pena, ese delito no podía prescribir, había que investigarlo. Y le dieron 5 años. Como el delito no prescribía, se investigó. Si el delito hubiera sido un robo, el juez no se hubiera tomado la molestia de investigar. Entonces esto creo que es importante porque... Y por último, un tema relacionado con el castigo es el perdón. El perdón no necesariamente suprime el castigo y la necesidad de reparación de los daños, o la necesidad de reparación de los... Una persona que está en la cárcel por cometer delito no queda libre de la prisión si es perdonado por las víctimas. El perdón no significa olvido, porque el olvido no depende de la voluntad. Y hay cosas que no se pueden olvidar aunque uno quiera. Si me mataron a mi padre, ¿cómo me voy a olvidar? O a mi hijo. Además, hay delitos que no deben ser olvidados por la sociedad. Normalmente un juez debe aplicar la ley, pero no es tarea suya perdonar. Por ejemplo, si en un robo sería muy injusto el juez que perdonara al ladrón mientras la víctima queda sin reparación. El juez cumple la ley. El perdón es una actitud profundamente libre del ofendido que renuncia a la venganza y al odio, que busca la justicia pero no desea el mal. Hay grados de perdón. El ofendido puede dejar de pedir castigo, pero además puede buscar puede pedir que se restablezcan los lazos con el ofendido, más aún puede querer ayudarlo para que rehaga su vida en plenitud. Nadie puede obligar a perdonar. Y en lo más profundo, y esta es mi experiencia larga, el perdón sana sobre todo la herida que está en el corazón del ofendido. Sana al ofendido que si no arrastra su pena. Bueno, y finalmente yo quisiera aclarar, porque por estar aquí puede aparecer en la prensa, que en numerosas intervenciones públicas yo he hablado de no degradar la calidad ética de nuestra sociedad, dando un trato inhumano y ajeno a la civilización a personas que se encuentran recluidas y en estado grave o en situaciones terminales. No he hecho distinciones entre los distintos grupos de recluidos, porque me parece que es un derecho universal. Yo no he hablado de amnistía, aunque puedo conversar sobre eso, ¿qué me parece? No he hablado de acortar penas, eso le corresponde a las autoridades y a la justicia, que deben atenerse a la ley. A mí me interesa que la reclusión, cuando debe prolongarse, se dé en condiciones humanas. Y tengo la impresión que esta nota va en esa línea. Perdón, gracias. Muchas gracias, Padre Monte, por su intervención. Antes de hacer la ronda de preguntas, vamos a escuchar, diríamos, a la representante de la agrupación
de hijos y nietos prisioneros del pasado. Y le cedo la palabra, no sé quién va a ser ahí la... ¿Marcela? Marcela. La Marcela Geldres. Señora Marcela Geldres tiene la palabra. Muchas gracias a todos por invitarnos a participar de esta importante... ¿Se oye bien? Sí. Ahí sí, ya. Muchas gracias a todos por invitarnos a participar de esta importante sesión. Primero aclarar por qué nos llamamos hijos y nietos prisioneros del pasado. Porque nosotros... Falla de repente. La base blanca. La base blanca. Ahí sí. Ahí sí. Si no hablo más fuerte, no tengo problema. Para el audio, para que quede grabado. el audio. Ah, ok. Bueno, ¿por qué nuestro nombre? ¿Por qué hijos y nietos prisioneros del pasado? Porque yo nací en un Chile democrático, crecí en un Chile libre y democrático, donde el derecho internacional de los derechos humanos es el máximo estándar que nuestros legisladores y nuestros poderes del Estado protegen. En segundo término, nosotras estamos acá, si bien porque nuestros padres están presos, pero defendiendo a un colectivo, o no es defendiendo la palabra, es racionalizando, ¿ya? Ciertas cosas malentendidas, como bien señalaba el padre Montes, debates. Nuestros padres, a Dios gracias, no están enfermos terminales, pero sí hemos conocido a lo largo de nuestros años de presidio, porque estamos todos presos, ¿ya? Personas que sí lo están y que han muerto. Hemos visto muerte, y no solo en Punta Peuco, y no solo en los otros penales donde hay personas que 40 años atrás eran oficiales y suboficiales subalternos, partícipes de las Fuerzas Armadas, sino en otros penales del país. Si yo les digo nombres como Víctor Ortiz, si les digo nombres como Juan Salvatierra, ustedes tal vez van a decir, ¿es un preso en Punta Peuco? No, son personas ancianas, mayores de edad, que están en cárceles de Chile. Aproximadamente 141 personas contabilizadas al año 2014 lo estaban. En segundo término, una lástima, y sentimos, y creo que refleja nuestro sentir enormemente, el que no haya podido venir la señora Lorena Pizarro, porque hay algo que nos unen más cosas de las que nos separan. Nos une el hecho de ser mujeres, nos une el hecho de creer en el Estado, nos une el hecho de buscar la justicia. Con la gran diferencia que yo nací, como les decía, nosotros nacimos, y mis hermanos, y gente que veo a diario, los más pequeños y las próximas generaciones, nacieron en un Chile distinto y en un conflicto que les fue ajeno. El dolor no es medible, en ningún caso es medible. Por tanto, yo no puedo exculpar los dolores, así como tampoco puede cuestionar nuestros dolores. Eso en primer término. Voy a tomar un poco las palabras del padre Montes, porque efectivamente se ha dado un debate que no corresponde respecto de si esto que estamos discutiendo hoy es impunidad o no. Y no solo respecto a nuestros familiares, sino respecto de todos los chilenos que están presos. El Estado tiene un deber de investigar y sancionar. Y cuando eso ocurra, independiente del sistema penal, independiente de la época, conjuga, de acuerdo a lo dicho por los convenios de Ginebra, y me permito leer, la convergencia de los intereses del Estado, las víctimas y ofensores. Es decir, la persona que entra a la cárcel es porque el Estado cumplió con su rol de combatir la impunidad. En segundo término, y como decimos, esto es muy importante porque la justicia que se puede lograr cuando actúa el Estado es humana. Y lamentablemente no es la que nosotros quisiéramos en muchos casos. Y no es la que se le va a poder otorgar a muchas personas. Pero justamente, como decía el padre Montes, tal vez hubo un retraso, tal vez hubo cosas que a nosotros no nos corresponde cuestionar, porque comprendemos el dolor, pero no nacimos en la época. Hoy, si ustedes preguntan, y si le preguntan a la comunidad internacional, Chile ha combatido la impunidad con éxito y ha ido más allá, porque el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional, los convenios de Ginebra, el Pacto de Roma y todas las convenciones de derechos humanos interamericanos que ha suscrito Chile, abogan por la paz, abogan por el reencuentro de los pueblos. Y aunque ustedes crean que una pena de cárcel efectiva no es suficiente, estos convenios prescriben incluso que en algunos casos ni siquiera ha de aplicarse cuando sea investigado o sancionado. Por tanto, el Estado de Chile ha combatido con éxito la impunidad. Lo que estamos discutiendo hoy corresponde a un mandato internacional que tiene nuestro Estado.
y a una deuda pendiente desde el año 2011. Nosotros somos parte del derecho internacional de derechos humanos, ¿ya?, que aplica en este caso particular y lo que estamos discutiendo hoy en la etapa de la ejecución de la pena de las personas privadas de libertad, específicamente tratándose de colectivos vulnerables. Los adultos mayores son colectivos vulnerables, más aún cuando son ancianos, así como también los niños y enfermos. Son múltiples las convenciones que consagran el rol de garante del Estado de Chile. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración de Derechos Humanos y dentro de las que están dentro de nuestro sistema interamericano, ¿ya?, y la Convención de la OEA sobre los derechos de las personas mayores. Por tanto, desde el año 2011 circulan en el Congreso una serie de proyectos de ley que tratan esta materia. Y es justamente porque es un imperativo que la comunidad internacional ha exigido a nuestro Estado. Y hemos visto con mucha, no solo esperanza, sino con mucha admiración respecto a nuestros parlamentarios, como el año 2015 abogaron, en conjunto, tanto Cámara de Diputados como el Senado, pidieron a nuestra presidenta que incorporara la legislación interna a la Convención de la OEA. ¿Ya? Eso es cumplir el mandato que Chile tiene, eso es ser consecuente, eso es hacer que nuestro Estado nos orgullezca como chilenos, porque realmente cumple con su rol de garante de la persona humana. Es muy importante señalar que una medida alternativa a la prisión de libertad no constituye un perdón de la pena, no constituye un indulto, mucho menos amnistía, porque hubo investigación y hubo sanción. Y reitero, independiente del tipo de condena que esté sufriendo una persona, ¿ya? Solo cambia, la persona va a estar siempre condenada, pero cambia la forma en virtud de la cual se va a cumplir esta condena. Y estos mismos convenios que hemos citado son los que recogen los principios en virtud de los cuales se está discutiendo hoy en esta comisión y en nuestro Parlamento, en distintas cámaras y en distintas instancias, este tema. Y el primero es el principio de humanidad, que me permito leer, en virtud del cual debe prevenirse y aliviarse el sufrimiento humano en todas circunstancias, poniendo especial énfasis en la protección de la vida y la salud del individuo. Eso es lo que se le pide a nuestros legisladores. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre habla expresamente del tratamiento humano. Así también lo hace el Pacto de Derechos Sociales, Civiles y Políticos. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica en su artículo 5, número 2, algo que es muy importante y que debemos considerar, que nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas, ni tratos crueles, humanos y degradantes. ¿Por qué es importante esto? Porque las personas privadas de libertad no dejan de ser personas por el hecho de estar tras las rejas. Cumplen y pagan su culpa social, pero siguen siendo personas. Y sabemos que las cárceles, no solo en Chile, sino en el resto del mundo, son efectivamente los lugares donde sus derechos pueden ser más vulnerados, porque lamentablemente no tenemos un sistema carcelario como debería ser el ideal. Reitero, en todo nuestro territorio nacional. Y esto tiene directa relación con la posición de garante del Estado, en virtud del cual se protege la dignidad física, o sea, la dignidad y la integridad física y psíquica de sus nacionales, nuevamente sin distinción. El derecho internacional humanitario no hace distinción alguna dependiendo del tipo de condena. Y justamente, por lo que bien señalaba el padre Montes, porque ve más allá y ve cuál es el fin de la condena. El fin de la condena hoy debe ser la resociabilización. Y así está incorporado en el reglamento de Gendarmería y en múltiples normas que se han dictado durante los últimos 10 años y que dicen relación con el compromiso que ha adquirido Chile respecto del derecho internacional de los derechos humanos. Cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona es anciana, la pena no tiene un fin rehabilitador. La pena no hace más que agravar sus patologías, no hace más que agravar su sufrimiento. Y esto no lo digo yo, lo dicen médicos especializados, no solo en Chile, sino en el mundo. Ahí la pena se vuelve desproporcionada y se convierte en algo cruel. Y eso, en un Estado como Chile, no lo podemos permitir. Nuevamente, reitero, es una gran satisfacción que estos temas se estén discutiendo hoy en la mesa. Porque, insisto, teníamos una deuda pendiente.
En el cono, ¿ya?, hay varios de nuestros pares que ya han legislado sobre la materia y con mayor amplitud. Por tanto, lo que se está discutiendo hoy es un mínimo respecto de lo que el derecho internacional de derechos humanos manda. El derecho internacional de derechos humanos manda medidas sustitutivas a la privación de libertad respecto de ancianos, respecto de enfermos, respecto de niños, ¿ya?, y respecto de madres en periodo de lactancia. Nosotros estamos partiendo con algo que es muy simple, pero estaríamos dando el cumplimiento, al aprobarse esta medida, a nuestro compromiso, al compromiso del Estado de Chile, y también nuestro compromiso porque también somos chilenas. Argentina así ha legislado y expresamente señala las 4 causales. En Uruguay, la ley de humanización del sistema carcelario, que si bien humanización y las razones por las cuales también se legisla esta materia, puede hablarse de misericordias, humanización, derecho internacional de derechos humanos, y este concepto es muy importante que se sepa. Nicaragua, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia legislaron el año pasado sobre esta materia, en todos sin distinción. ¿Y para qué decir en España? ¿Para qué decir en Alemania? ¿Para qué decir en Sudáfrica? ¿Para qué decir en Nueva Zelanda? ¿Para qué decir? Son infinitas las legislaciones, bueno, infinitas, tenemos números clausos en el mundo, pero la mayoría de las legislaciones ya son parte, ya han incorporado este mandato y han cumplido. Estamos en una nueva era. A nosotras nos interesa el aquí y el ahora. Nosotros queremos dejar de seguir sufriendo y necesitamos que la gente que perdió a sus familiares también lo deje. Y para eso debe primar la racionalidad. Debemos hacernos cargo del pasado, sí, pero no con una ley del talión. Muchas gracias, señora Marcela Geldres. No sé si alguna de las demás quisiera intervenir algo o basta con... Ya, muy bien. Voy a hacerle la palabra entonces a los señores diputados, si quieren hacer alguna consulta, alguna opinión. Los señores diputados, ¿algunos? ¿Ah? ¿Esquella, Arturo? No, ya me expliqué. Diputado Arturo Esquella. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer las exposiciones, agradecerle al padre, agradecer a la agrupación de hijos y nietos. A mí me interesa profundizar un poco en conocer la realidad de ustedes, porque los argumentos en el fondo que nos dan, hablando digamos de la presentación que hizo Marcela, se aplica en cualquier contexto, si es que uno ve el concierto, digamos, internacional, los tratados suscritos, en fin, todo eso podría de alguna manera ser el relato de cualquier organización o cualquier persona que se encuentra en una circunstancia similar, pero en la realidad de ustedes, para quienes no hemos tenido la oportunidad de conocerla in situ, yo creo que es relevante hacer algún tipo de descripción, eso por una parte, creo que es relevante. Lo mismo el padre, que me imagino ha tenido la oportunidad, conociendo la realidad carcelaria. En Chile no existe solo Punta Peuco, hay 88 centros penitenciarios y me da la impresión de que a quienes eventualmente podría beneficiar un proyecto de ley, convirtiéndose en ley el día de mañana, no son únicamente a personas vinculadas a las Fuerzas Armadas, sino que me imagino que es bastante más amplio. Así que si es que alguno de nuestros expositores cuenta con información de ese tipo, sería interesante conocerlo. Yo tuve la oportunidad hace algunos años de pedir vía oficio al Ministerio de Justicia información respecto de, no razones relacionadas, digamos, con no materias propias de enfermedades de personas, de internos en los centros penitenciarios, sino que más bien enfocándome en la edad de las personas que se encuentran en los recintos penitenciarios. Hicimos un estudio y nos fuimos dando cuenta de que, quiero llevarlos a ese tema, era la realidad de varios países que efectivamente establecían una edad en la cual los internos tenían acceso a una remisión de la pena o a un cumplimiento distinto al privativo de libertad, en fin. Si es que ustedes han tenido conocimiento más en detalle de lo que ocurre a nivel internacional en esa materia, también sería interesante que pudiéramos conocerlo en esta comisión. Eso por el momento, señor presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Diputado Sabac tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que yo creo que este proyecto pretende provocar un debate que yo creo que es necesario en nuestro país. Un debate que creo que está faltando en nuestro país después de todo lo que ha ocurrido en este país después de 40 años, que es en relación a al derecho internacional humanitario, es decir, hacerse cargo de la realidad que se vive en las cárceles, de personas que están moribundas, cuya muerte es próxima en el tiempo. Y lo importante es preguntarse si tiene sentido la pena en ese trance, en ese intervalo de tiempo, que puede ser variable, y quienes somos autores de este proyecto hemos definido aquí lo que es una enfermedad terminal, y sería pertinente, presidente, invitar en algún momento a especialistas médicos para que puedan opinar sobre este tema, porque ese va a ser un tema también de debate en este proyecto, que se entiende por enfermedad terminal, cuando una persona está moribunda, cuando es predecible que va a fallecer. Y en esa circunstancia nos parece a nosotros que no tiene sentido la pena, la finalidad de la pena se pierde. Cuando la persona es reducida a un cuerpo que está sufriendo un castigo y la persona no entiende dónde está y para qué está, la verdad es que el mínimo de humanidad nos parece a nosotros que es permitirle morir junto a sus familiares. Si uno analiza, este es un proyecto bastante limitado desde el punto de vista de la humanidad. Se limita a los enfermos terminales, es decir, al moribundo, la persona que está próxima a morir. Y en esa circunstancia, permitirle, no condonarle ni remitirle la pena, sino que cambiarla por sustituirla por una reclusión domiciliaria total, es decir, se sigue cumpliendo la pena de otra manera, pero en compañía de sus familiares, de manera que tenga una muerte digna. Ese es el sentido, y eso es válido para todo ser humano que esté en la cárcel, independientemente del tipo de delito que haya cometido. Porque entendemos que independientemente de la perversidad del delito que haya cometido, de la maldad del delito que haya cometido, al final del día, ante la muerte, todos somos iguales. Y eso es un debate que nosotros queremos provocar en el país, en realidad, porque creo que es necesario para curar las heridas, no solamente por las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura, sino que también las heridas de aquellas víctimas de violación, de víctimas de tantos delitos que se cometen en una sociedad. Sabemos que vamos a necesitar clarificar lo que es una enfermedad terminal, porque para ello la casuística da para todo. El otro día estuve en un funeral en Cabrero y el nieto de la difunta dijo, hace 15 años atrás un médico le dijo a mi madre que le quedaban 2 meses de vida y nosotros la hemos disfrutado 15 años. Los hijos de los médicos se equivocan, a propósito de la segunda causal del aborto. Es un paréntesis. Pero los médicos se equivocan. Le diagnosticó 2 meses de vida y tuvieron a su abuelita 15 años. Gracias, decía el nieto en ese discurso. De manera que ese va a ser quizá un tema complejo en este debate, pero por eso anticipo desde ya que podamos invitar a médicos especialistas en esta materia, señor presidente. Yo me quedo ahí con mi introducción. Bien. Diputado Hugo Gutiérrez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, recién estoy leyendo el proyecto de los colegas, me parece interesante. Lo que no termino de entender es la presencia, con mucho respeto, de nuestros invitados, porque el proyecto dice relación con favorecer personas que están con enfermedades terminales. Cualquier preso que está con una enfermedad terminal, privado de libertad.
no dice relación, como dijo por su intermedio el diputado Esquella, con respecto a personas vinculadas a la Fuerza Armada. No, sino que esto, imagino que los autores lo pensaron para cualquier persona y no con respecto a las personas privadas de libertad en Punta Peuco. Yo creo que hacerlo en función de eso es contaminar el debate. Se lo digo sinceramente, porque si lo vamos a hacer en función de una persona que se encuentra privada de libertad en Punta Peuco y que tenga una enfermedad terminal, y vamos a hacer ese debate en función de eso, yo creo que nosotros mismos lo degradamos. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchas otras personas que efectivamente están también, eventualmente, con enfermedades terminales a lo largo de Chile. Y no solo uno, es decir, es como que si hiciéramos el debate en esta comisión por una persona que se encuentra privada de libertad en Punta Peuco y que se encuentra con una enfermedad terminal. Y si ese es el debate, y si por esa persona vamos a hacer el debate, no me parece que estemos aquí planteando un proyecto de ley para eso, ¿entiendes? Pero además también la argumentación que se escucha con respecto al principio de humanización, yo lo entiendo y lo comprendo y lo hago también mío. Pero si me quieren, para hacerme comprensible, no solo el tema relacionado con los enfermos terminales, sino que también asociado a otro tipo de presos que, por ejemplo, por su edad ya están en... hay que tener ciertas consideraciones porque tienen ya más de 75 años y en consecuencia hay que pensar ya en ver cómo se perdona a estas personas. Entonces, claro, ahí nos salimos de este proyecto entonces. Entonces tampoco entiendo la argumentación y tampoco entiendo a nuestros invitados. Porque, es decir, tienen que, es decir, con mucha, yo puede que sea, no esté entendiendo, pero el debate lo estamos haciendo para acá, porque a mí me gustaría saber, por Gendarmería o por el Ministerio de Justicia, que me dimensionara el problema. Es decir, de cuántas personas estamos hablando. No porque 1 o 100, yo sé que me puede decir que una persona que esté o 100, claro, ¿no? O claro, como dice por su intermedio el sacerdote, dice 300 personas o 3.000 personas condenaron a un alemán a 5 años. Entonces, claro, pareciera que, bueno, si eso es así en Alemania, entonces, bueno, estamos tonteando aquí, porque si por 300 muertos o 3.000 muertos condenan a 5 años, citando también a la Hannah Arendt, la banalización del mal, entonces ahí sí que lo estaríamos sencillamente banalizando, ¿se da cuenta? Porque condenar a alguien por matar 300 personas a 5 años, yo creo que 300.000, imagínense, me corrige, 300.000 a 5 años. Si esto es como llegar y llevar, ¿verdad? Entonces, eso es banalización del mal, ¿te das cuenta? Es la monstruosidad de que da cuenta la Arendt en su libro, que cita el sacerdote, efectivamente. Entonces yo creo que tenemos que circunscribir, yo estoy disponible para circunscribir el debate. ¿Ah? Pero a lo que se nos plantea, es decir, si hay un proyecto de ley que se nos plantea enfermedades terminales, uno está disponible a debatir el tema, pero aquí lo que entiendo en la argumentación que se nos está proporcionando no es con respecto a este proyecto. Y entonces ahí me obligan a tener que hacer una contraargumentación a la argumentación que no dice relación con el proyecto, pero dice relación con lo que se ha argumentado. Porque si ustedes me hablan del perdón, yo le quiero decir que en la dictadura nosotros hemos vivido bajo el perdón. ¿Sabe por qué? Porque aquí en Chile se dictó un decreto de ley de amnistía que perdonó los delitos de lesa humanidad, los perdonó. Y no pudieron ser juzgados sino hasta el año 2001, cuando recién empezaron a ser juzgados. 2001. ¿Cuántos años son? No sé, 20, 22, 23, 24, 25 años. Es decir, aquí lo que nosotros hemos intentado hacer, y yo cuando lo era abogado de derechos humanos, era restablecer el principio de igualdad ante la ley y ante los tribunales. Que aquí no había persona a quien se le pudiera extender ese perdón por los crímenes que había cometido.
Es decir, aquí lo que ha habido es fundamentalmente perdón a conductas que no correspondía que el Estado chileno las perdonara. ¿Por qué? Porque era un autoperdón. Porque acá no estamos hablando de que en la cárcel de Punta Peuco hay funcionarios de las Fuerzas Armadas. No, hay personas que han sido condenadas por delitos comunes, secuestros calificados, homicidios calificados y que tienen un carácter internacional, que son delitos de lesa humanidad. Eso es lo que hay en Punta Peuco. Y hablar de que hay integrantes de la Fuerza Armada, yo creo que incluso hacemos un flaco favor a la misma Fuerza Armada. Pero ¿sabe lo que me preocupa de hablar ya del perdón? Mire, yo creo, porque este fallo salió, este fallo, yo cité por acá, lo tengo acá, mire, el día 30 de diciembre del 2016, 30 de diciembre del 2016, es decir, hace unos días atrás, se dictó un fallo donde se condenó a presidio perpetuo, por primera instancia, a 3 señores que se encuentran en Punta Peuco, al señor Pedro Espinosa, Juan Morales, Ricardo Lawrence. Se le condenó a presidio perpetuo. Recién ahora, en primera instancia, a presidio perpetuo. Miren lo que hicieron a estas personas. Le voy a leer parte de la sentencia, para que no quiero que se olvide, digamos. Dice que las personas antes nombradas fueron detenidas exclusivamente para ser interrogadas por un tiempo prolongado, mediante violentos golpes de pies, puños y otros elementos contundentes y aplicación de corriente eléctrica en su cuerpo, acerca de su militancia política y obtener información sobre sus actividades políticas y la identificación de los miembros de la cúpula partidaria del Partido Comunista en la clandestinidad, a premios que no cesaban hasta la obtención de la información requerida o hasta que las víctimas quedaban inconscientes. La muerte, además, conforme se verá más adelante, según los dichos de los propios agentes, fueron provocadas por la inyección de pentotal a la vena. Fernando Ortiz lo mataron a palo, un historiador destacado de la Universidad de Chile. Lo mataron a palos. Los mismos agentes dicen que se le veían los huesos, cómo salían los huesos porque lo mataron con un palo de una mesa. ¿Entiendes? Entonces, y recién los autores fueron condenados hace 3 días atrás, recién condenados. Entonces, cuando vienen a hablar del perdón en este contexto, ¿por qué los juicios recién están, imagínense, recién 40 y tantos años, recién hay sentencia? Entonces, yo creo que uno podría ser razonable de que conversemos sobre el perdón y todos estos temas, porque uno tampoco, si alguien quiere arrepentirse, ¿qué le va a decir a uno que no se arrepienta de los crímenes que ha cometido? Si se da cuenta, pero el tema está de que las sentencias recién están saliendo ahora. Es decir, no son presidentes sentencias que vienen, que estas personas fueron condenadas hace 40 años atrás, no, recién las condenas están saliendo hace 2 días atrás, presidio perpetuo a estos 3 señores, más otros 50 más que también fueron condenados, ahora recién. Es decir, no es un fallo que digamos esto es un fallo de 40 años, no, es un fallo de ahora, de unos días atrás. Entonces, yo lo que digo es cuando recién estamos viendo la realización de la justicia, recién estamos fracturando este principio que se estableció de impunidad en este país, recién lo estamos fracturando, porque ha costado mucho, y yo soy testigo favorecido de hecho. ¿Por qué? Porque yo fui parte de esos abogados que intentamos restablecer el principio de igualdad ante la ley y ante los tribunales. ¿Por qué? Porque el perdón fue lo que hubo en este país durante mucho tiempo. Si acá lo que ha habido en este país ha sido perdonar. ¿Quién perdonó? El Estado de Chile dijo, a todos los agentes que violaron los derechos humanos los perdono. Y esa ley de amnistía duró gran parte de la transición democrática hasta el año 2000 y tanto, y recién de ahí entonces, mire, yo no quiero tampoco contaminar el debate ni el proyecto que se presentó. El proyecto me parece interesante, yo creo que hay que discutirlo y hay que discutirlo con una altura de mira y estoy disponible para hacerlo. Pero no contaminemos el debate con respecto a que hablemos de otros temas que no sea el que nos convoca por el proyecto de ley. Porque si vamos a hablar sobre otros temas, entonces claro, a uno lo obliga a tener que decir un montón de otras cosas más que ahora no lo estoy diciendo, porque además la justicia alemana no es el mejor ejemplo a seguir. Porque 300.000 personas muertas 5 años, no, pues eso no. Ha habido una crítica dura justamente a lo que ha ocurrido en el caso alemán con respecto a las víctimas judías del genocidio alemán. Porque no, a alguien le puede sorprender que
que los mismos alemanes estén juzgando a sus agentes por la muerte de los judíos y los condenen a estas penas que están condenando, porque esto ha sido una crítica muy dura a la justicia alemana, ¿no? Hay mucha literatura sobre el tema. Entonces yo creo que reservémonos, y esto es lo que yo sindicaría, porque si no, al final del día vamos a generar un debate, a mi entender, artificial. Hay una persona que está privada de libertad en Punta Peuco, que tiene una enfermedad terminal. ¿Cuántas personas hay a lo largo de Chile? Conversemos. Yo creo que es un buen tema, pero si esto lo estamos trayendo a colación, este proyecto de ley, a propósito de Punta Peuco, bueno, yo le digo desde ya que no van a contar con mi buena disposición. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo quería hacerle una pregunta más bien dirigida al padre Monte. Bueno, y partir un poco de la base de lo que dijo sobre la base, de lo que dijo el diputado Gutiérrez, es que obviamente que yo siempre he entendido este proyecto de ley no para un grupo determinado de personas privadas de libertad. O sea, yo no entendería que sería lo justo. Obviamente que un caso de esta naturaleza tiene que ser extendido a todo tipo de personas que están privadas de libertad. Eso es como una consideración en relación a lo que dice el diputado Gutiérrez, y que yo en esa parte coincido plenamente. Ahora, el tema que yo quería plantearle al padre Monte, que es una duda que me asalta a mí, o una inquietud, porque aquí estamos frente a un Estado que tiene todo el derecho a condenar a las personas, naturalmente, que han cometido algún delito. ¿Y la condena cuál es? La condena que puede hacer un Estado es la privación de su libertad. Esa es la sanción. O sea, más allá de eso no puede existir ni tortura, ni maltrato, en fin. La persona privada de libertad tiene que tener todo el respeto a lo que significa sus derechos como persona. Ahora, partiendo de esa base, si vemos que la sanción es la privación de libertad, y considerando que estemos frente a un enfermo terminal, teniendo en cuenta que un enfermo terminal ya no tiene su libertad, porque la libertad podemos concebirla como esa capacidad de pensar uno por sí mismo y obrar uno por sí mismo. Si estamos frente a un enfermo terminal, ya no tiene la capacidad de obrar por sí mismo en la medida en que estamos realmente frente a un enfermo terminal. Por lo tanto, la pena privativa de libertad, ¿acaso en esas condiciones que estamos frente a un enfermo terminal, que la sanción en sí misma de privación de libertad no es tal, porque en el fondo ese hombre, su libertad ya no la tiene? Ya no existe libertad en esa persona en la medida en que ella no puede, de acuerdo a su voluntad, actuar libremente. Teniendo en cuenta eso, ¿acaso ya no estamos aquí frente a un problema ético de cómo debe conducirse las personas frente a casos como estos? Eso es una duda que me salta, padre, en este momento, y quisiera plantearla a usted. Pero esa es la inquietud mía. No sé si habrán otras preguntas que quieran hacer los señores diputados. Bien, entonces, no sé, le damos la palabra al padre Monte en primer lugar, o como quiera. A ver, hay bastantes elementos. La descripción de la realidad que usted le preguntaba a ella, yo conozco, pero no solo Punta Peuco, yo he ido mucho a la cárcel. Yo vivo con el capellán nacional, viví hasta hace muy pocos días el capellán nacional de cárceles. He hablado con la persona encargada de los enfermos del sistema de gendarmería. Y quiero decirle al diputado Gutiérrez que no quise casi nombrar a Punta Peuco, porque yo no vengo aquí representando absolutamente a la gente de Punta Peuco. No, me tomo del concepto general, que yo entendí algo más amplio, que obviamente los de Punta Peuco son parte, porque tampoco creo que deben ser excluidos. Entonces, pero de ninguna manera. Ahora ahí yo, ya que me pregunta de Punta Peuco, me llamó la atención, primero, es un promedio de edad muy grande, segundo, mucha gente deteriorada, y aquí yo hago una distinción que me gustaría verlo y que dice relación con la última pregunta. Una cosa son los enfermos terminales y otra cosa, gente extremadamente deteriorada, que probablemente, dado lo que es la medicina actual, van a durar 15 años, a lo mejor como esa señora que esperó 15 años. Es decir,
perdón que pueda ser un poco ridículo lo que voy a decir yo dejé de ser rector y hoy día yo les digo a mis colegas antiguos y quedan muy impresionados que estoy dedicado a la investigación. Y me preguntan, padre, ¿y a qué está investigando? Dedico la mayoría del tiempo a buscar dónde dejé los anteojos. Es decir, obviamente ya tengo un deterioro. Y llega un momento que es interesante ver cuándo ese deterioro es invalidante y sin embargo no es terminal. Y en ese sentido, ahí es donde tiene que sopesar el legislador, porque hay varios fines en la pena. Cuando yo tengo el fin ejemplarizador es para que vea la sociedad, pero si yo privilegio, como se está haciendo hoy día mucho, la idea de reinserción o qué sé yo, es obvio que una persona, aunque no esté terminal, pero está en extremo deteriorado, que requiere especiales cuidados. Me ha tocado ver en la cárcel compañeros teniendo que hacer servicios para los cuales no están preparados. La cárcel chilena de Puntepeuco, que en cierta manera es diferente, es privilegiada en cierto modo. Pero viera usted las cosas que he visto en la penitenciaría, es una cosa feroz. Pero en fin, no creo que hay otros que tienen más. Y aquí yo respondí de alguna manera con lo del deterioro, ¿cierto? Que hay un deterioro mayor que no es solo enfermedad. Y con relación a lo que dice el diputado Gutiérrez, yo primero que nada no lo conocía a usted personalmente. Quiero pedirle públicamente perdón porque yo no suelo hacer alusiones personales y en una radio hice una alusión a usted. Y pero habiéndolo leído y escuchado. Pero no es mi camino, precisamente porque me gustan las cosas hechas de frente y en otro programa dije que expresamente yo le pedía disculpas y ahora que tengo la oportunidad de decírselo se lo digo, porque no es la manera como me parece que debemos tratar. Ahora, yo ya le dije, yo no vengo por Punta de Peuco, no vengo para defender, porque esto es súper importante, defender la justicia alemana, no es ningún ejemplo cómo se portó Alemania. Pero de ninguna manera, es solamente lo puse como un ejemplo para decir lo que es la no prescripción. La no prescripción, que vale decir han pasado 70 años y ahora como aplican en Alemania la no prescripción, pero yo diría, vamos a ver, como les quiero decir, no quiero juzgar si fue bueno o malo en los años, qué condiciones de prisión, es explicar la no prescripción. Creo que es muy importante. Después, con relación al perdón, yo lo puse muy al final como un excurso porque este trabajo no se refiere al perdón y quise dejar claro que no le corresponde al juez perdonar. No le corresponde al juez perdonar y a mí me parece absurdo. Yo me opuse terminantemente y hice todo lo posible contra la famosa amnistía autoacordada, que a mí me parecía sumamente injusto. Y cuidado, aquí es donde yo pido los matices, por favor los matices. Yo le he oído a algunos que dicen, no, la justicia chilena no ha actuado. Entonces usted dice, acaba de haber un régimen de de justicia perpetua recién después de 30 años, pero usted sabe que el señor Espinosa lleva una cantidad de años preso. O sea, le cargan encima y probablemente con toda justicia. O sea, es lo que yo pido, por favor, porque cuando te dice no ha hecho nada, cuidado, hay gente que lleva 30 años presa. 30 años presa, que entonces, por favor, analicemos los matices para que no sigamos con una injusticia, con justicia a medias, etcétera. Ahora, yo, como me refería a las cárceles en general, me preocupa el sistema carcelario chileno. No quise hablar de arrepentimientos ni de otras cosas, o sea, y eso estaría dispuesto a conversarlo un día con mucha hondura y franqueza. Pero creo que aquí yo no estoy, en cuanto a persona que conozca Puntepeuco, estoy en torno, lo he dicho en la prensa una y otra vez, que yo no me refiero a un determinado, sino que creo, dadas ciertas condiciones humanas, y celebro que usted diga que esas condiciones son dignas de ser y que no contaminemos, precisamente no contaminemos con que es Puntepeuco o no Puntepeuco, porque en el fondo impide mirar el conjunto, y en eso estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo no creo estar aquí como especialista
de Punta de Peuco, a pesar que la prensa se dedica y te pone una y otra vez, yo insisto, claro, y no es así. Yo me refiero a la humanidad, a una situación humana. Perdón. Gracias. Y la última pregunta sobre la ética frente al tema de la privación de libertad. Por eso yo creo que ese es de los puntos novedosos donde es muy interesante conversar, por eso el tema ético, lo que yo hice referencia a la Hannah Arendt, porque me di cuenta la banalización del mal y lo complejo. Yo expuse diversos fines de la punición, del castigo, y veo que hay una tendencia creciente a privilegiar la corrección del malhechor y su reinserción. Pero todavía la sociedad tiene derecho a tener otros fines. Entonces yo creo que éticamente hablando, a mí me parece que yo tengo que tener en cuenta que es bastante difícil de entender la privación total de libertad de alguien que no tiene libertad. O sea, eso es éticamente. Sin embargo, a lo mejor se puede justificar por motivos del bien común que ve la ejemplaridad del castigo para que esto no se repita, el nunca más. Entonces, eso es lo que hay que sopesarlo. De modo que yo, por eso, con sumo cuidado, he dicho aquí hay problemas éticos, yo no quiero ponerme si se da libertad o no libertad, sino que aquel que se juzgue que debe estar, y ahí podemos discutir si debe estar o no, por lo menos el que debe estar sea tratado mínimamente humanamente. Eso, y es lo que yo creo que esto se refiere. Muchas gracias, Padre Monte. Le cedo la palabra. Para contestar la pregunta sí. del diputado. Señora Marcela Geltres. Sí. Bueno, en primer término, también y coincidiendo con el Padre Monte y con lo que ha dicho el diputado Sabasco, con lo que ha dicho usted mismo, este es un tema de realidad nacional, ¿ya? Nosotros fuimos invitados porque efectivamente se han presentado preocupaciones respecto de derechos humanos, ¿ya? Gendarmería de Chile el año 2014 emitió su primer informe respecto a realidad carcelaria, donde 188 adultos mayores, ¿ya?, estaban en las distintas cárceles del país. ¿Ya? Lógicamente nuestra cárcel, si es que quieren ponerle algún apelativo, concentra un mayor número, pero no todos están terminales. No todos están terminales. Por tanto, acá el debate no es en una cárcel o en otra. A todas las personas respecto de las cuales la pena no tiene un fin rehabilitador, que efectivamente, como usted bien señala, no tiene idea dónde está. Que eso yo lo he visto tanto en Punta Peuco como en otras cárceles. Tuve la suerte de hacer la práctica, en una cárcel común, como quisieran señalarle. Y efectivamente vi en los dos lados lo mismo. Vi personas con Alzheimer, vi personas que los mismos internos, los mismos presos tenían que cambiar en los pañales, vi personas que no tienen idea dónde están paradas y vi muerte, y vi miseria humana. Y esa no es la sociedad donde yo nací, esa no es la sociedad donde ustedes están legislando, y esa no es la sociedad que yo quiero para mis hijos o que quiero para las futuras generaciones. ¿Ya? Y debo necesariamente sí remitirme a la que ya autodenominamos tu cárcel. En mi mundo, en nuestro mundo, no hay buenos, no hay malos, ¿ya? Hay personas. Hay personas que hicieron mal y que tienen derecho a reivindicarse, hay personas que hicieron bien. Ya no hay separación de buenos y malos. A Dios gracias, eso es lo nuestro y es lo que queremos y es la lucha que estamos llevando a cabo como hijos y nietos. Y efectivamente, así como en ninguna de las cárceles del país, en nuestra cárcel tampoco hay condiciones para atender a una persona que está muriendo. No las hay. Yo llevo más tiempo y desde que yo entré han muerto 15 personas. Y efectivamente, como en todas las otras cárceles, se trasladan al hospital de penitenciaría, porque si la persona está en Puerto Montt, y estoy hablando de toda la realidad carcelaria, si está en Puerto Montt, si está en Calama, si está en Talca, hay que llevarla al hospital penitenciario y ahí la realidad es exactamente la misma. Las personas no son atendidas y sus traslados y constantes idas y venidas al hospital, porque eso sí lo da el Estado, efectivamente, para todas las cárceles, lo único que hacen es aumentar su sufrimiento, es deteriorarlos. Reitero, esto es para todos. Este compromiso es para todos. Trasladar ancianos, ¿ya?, trasladar enfermos con chalecos de imputado,
para demostrarle a la sociedad que el Estado lo está haciendo bien, médicamente, todas las consecuencias que le generan. Están presos, todo el mundo sabe que están presos, pero ese chaleco, una persona que está terminal, que se va a dializar, una persona que está con cáncer, lo deja absolutamente deshidratado, las esposas también, la gente, van personas a diálisis. Yo vi en la cárcel de Arica una persona que era llevada a diálisis y con grilletes, así como también lo he visto conmigo, la persona llega destruida, sin saber dónde está. Entonces, eso, y eso es lo que estamos discutiendo respecto de todo, es si nosotros como Estado cumplimos nuestro mandato internacional y somos consecuentes con lo que a mí me enseñaron, con lo que yo he visto y con lo que nosotros somos testigos, que es el derecho internacional de los derechos humanos para todas las personas, porque el rol de garante del Estado respecto a todos nosotros. Perdón, señor diputado Gutiérrez. Tiene la palabra primero el diputado Sí. Cristian Monkeberg y después... Sí, no, es que puedes tú hacer una pregunta a ella, ¿no? Ah, ya, muy bien. Pero era solamente para... Sí, Tengo que... Yo no sé esta cosa. No, era solamente para contestarle al diputado Gutiérrez que efectivamente nosotros estamos acá, como somos las 3 hijas de personas que están presas en Punta Peuco, pero se nos invitó. Y obviamente por la cantidad de años que tiene la gente allá, tenemos mucho más personas enfermas que en otras cárceles. Pero tal como dice Marcela, esto, si hablamos de enfermos terminales o ancianos, es el mismo problema. Y estamos acá para que no se nos excluya, diputado Gutiérrez, porque de las leyes a nosotros se nos excluye y se nos quiere excluir, tanto de los beneficios como de esta ley que quieren sacar de los enfermos terminales. Por eso nuestra posición es estar acá y en el fondo un poco explicarles que la situación, el dolor es tremendo para la familia. A veces ni siquiera ellos, que a lo mejor fueron los que cometieron los crímenes, son los que están sufriendo. Aquí los que sufrimos somos los hijos. Yo ya tengo hijos profesionales, grandes. Esa gente es la que hoy día está sufriendo. Yo sé que usted me puede rebatir y me puede decir que ese dolor es mucho más grande y a lo mejor voy a tratar, es imposible que yo pueda ser empática, o aunque trate de ser empática, nunca voy a conocer realmente su dolor, si su dolor es más o es menos que el mío. Yo también tengo mis dolores y también son válidos. Mi padre no pudo ir al funeral de mi madre, murió en marzo. También es doloroso, es triste. Porque ¿cómo usted le explica a los nietos que nacieron en democracia, que tengo hijos de todas las corrientes? También tengo hijos que son más de izquierda, porque se criaron en democracia, no tienen por qué tener un solo... ¿Cómo le explico a ellos que estuvieron esperando a su abuelo que llegara al funeral de su abuela y nunca llegó? Quedó vestido con su terno 4 días. Entonces, también hay dolores fuertes que la gente no conoce porque uno no los da a conocer en una cosa mediática. Pero entiendo plenamente también el dolor de la gente que no ha encontrado a sus familiares. Y muchos hijos y muchos nietos de las personas que hoy tenemos que ir a Punta Peuco, sí lo entendemos, aunque de repente a lo mejor ustedes no lo crean. Por eso me hubiese gustado conocer a la señora Pizarro, mirarla a los ojos y decirle, yo de verdad que lo siento como hija. De verdad que Marcela lo siente, que Solange lo siente. Para nosotros es un tremendo dolor lo que estamos viviendo. Y no estamos pidiendo impunidad, pero sí estamos pidiendo a esos viejos que tienen 85 años, que son trasladados en un carro celular que no tiene ni ventana, que van esposados y con el peto amarillo, que llegan hechos pero destrozados a Punta Peuco, que no quieren ir al hospital militar. Es verdad, hay mucha gente que dice, pero ellos van al hospital militar. Sí, pero las condiciones en que van son bastante deplorables. Solamente era esa acotación. Bien. Le queremos agradecer a los invitados por... perdón, no lo había visto, estimado presidente. Y diputado Andrade tiene la palabra. Pero Cristian, usted, diputado Cristian, le cedió la palabra a ella. Claro, le cedió la palabra a ella, entonces yo... Diputado Cristian Monque, pero ¿cuál de los dos? Ya, diputado Cristian Monque. Sí. Oye, presidente, yo primero que todo me alegro de que el proyecto esté estable. Quiero agradecer a usted que haya resuelto como presidente de la comisión.
Y también agradecer las intervenciones de los invitados, pero particularmente agradecer la intervención del diputado Gutiérrez, por lo conocedor que es de este asunto y lo disponible que está al debate, bien enfocado, ¿cierto? Y obviamente también, porque yo soy autor dentro de este proyecto junto a otros parlamentarios, al resto de los parlamentarios que también dieron un paso en discutir este tema. Este tema lo empezamos a discutir con motivo de otra ley, se acuerda, a través de una indicación que no tenía mucha... Claro. Tenía mucha intención política de sacarlo adelante, o voluntad política, pero no cumplía con la técnica legislativa y por lo tanto lo que se buscaba era tener un proyecto distinto. Estaba mal ubicado, como dice el diputado Sabaja. Pero yendo al fondo, presidente, y yo creo que es bueno señalarlo, este proyecto lo que busca también es precisamente, después de darnos una vuelta larga y de conversar muchísimo, porque aquí no son parlamentarios de un solo sector, aquí hay parlamentarios de diferentes partidos y diferentes sectores políticos, lo que buscábamos precisamente era no enfocarlo exclusivamente en una determinada persona o en un grupo de personas que forman parte o que están cumpliendo condena por un determinado tipo de delito. Y eso es importante dejarlo establecido. ¿Y cómo se demostró eso o cómo se demuestra eso en la redacción del proyecto y en lo que busca? Nosotros finalmente nos descomplicamos y lo que hicimos fue analizar el concepto de enfermo terminal, y al enfermo terminal que está cumpliendo condena, sea cual fuera el delito que lo llevó a cumplir condena privado de libertad, que exista la posibilidad, en determinadas circunstancias que también son bien exigentes, para poder ir a cumplir su condena a su casa, a través de la creación de una nueva forma de cumplir la condena, que es la reclusión domiciliaria total. Eso es en definitiva. Y es evidente que aquí se van a mezclar el debate con lo que ocurrió en Chile hace 40 años. Porque claro, las sociedades a veces cometen bestialidades. Me tocó leer hace poquito atrás un libro que habla o que dice relación con la revolución de Chile el año 91. Y que también se dictaron 2 leyes de amnistía. Primero para los rangos más bajos del ejército vencido y después para los rangos más altos. Y la verdad que las bestialidades que se cometieron ahí fueron para no recordar, desde descuartizamiento de los cuerpos y mostrarlos públicamente y matanza a como diera lugar, más allá de las 2 batallas que todos conocemos de Concón y de Placilla. Pero también fueron chilenos hace 100 y tantos años atrás que se mataron entre ellos por diferentes razones. Entonces, y también terminó con un presidente sin el ejercicio del cargo y además quitándose la vida. Entonces, son situaciones que a veces se han repetido y que la idea es que no se vuelvan a repetir, pero es evidente que estos proyectos de ley, por lo que tocan y por el debate que se ha llevado adelante, necesariamente o tangencialmente van a tocar estos temas, los van a tocar. Pero no es el sentido de fondo del proyecto de ley. El proyecto de ley lo que busca, por eso me alegró mucho la aclaración de los invitados, lo que busca precisamente también es darle una respuesta a toda persona privada de libertad, porque junto con el cumplimiento de la pena y junto con el castigo necesario, más allá de lo que cada uno entienda como el concepto de cumplimiento de pena y qué es lo que busca el Estado cuando se condena a una persona, se le juzga y se le condena, lo que también tiene que estar presente en determinadas situaciones específicas, y es lo que nosotros estamos convocados y lo que estamos nosotros presentando en este proyecto, es la necesario análisis de la clemencia en ciertas circunstancias. Más que el perdón es la clemencia. En este caso lo que no se busca, aquí lo que no, en este proyecto no se busca un perdón. Aquí lo que se está buscando es que la persona pueda cumplir su condena en condiciones distintas dada la situación que está viviendo. Entonces es bueno dejarlo establecido, es bueno que quede dentro del informe, porque este proyecto va a ir a la sala, y yo vuelvo a entender y vuelvo a repetir, yo lo comprendo, esto se va a ver mezclado en un debate más bien de político contingente, lo que ocurrió en este país, y lo que sigue ocurriendo, como dice el diputado Gutiérrez, respecto de nuevas sentencias, de nuevos fallos, que también dan cuenta de atrocidades, pero que es importante que nosotros demos un debate relevante en esta materia, con altura de mira. Por eso me alegro que esté el diputado Andrade, y además amigo, que siempre cuando hay proyectos de interés, como él forma parte de esta comisión, viene y se incorpora, porque le da la posibilidad
Claro. No. Lo que quiero decir es que también ayuda a que tengamos un buen debate, ayuda a que aportemos en ideas y poder sacar de buena manera, con un debate con altura de mira, una moción de este tipo. Presidente, para terminar, simplemente yo me gustaría que invitáramos al ministro de Justicia, que alguna intervención ha tenido en esta materia, vino a esta comisión y no fue un feliz paso, pero yo creo que es bueno que esté. Y también, junto con él, el director de Gendarmería. Por lo que decía el diputado, con lo que decía Hugo, respecto de que nos contextualicen y que pongamos en cifras de qué estamos hablando realmente, cuál es la magnitud del problema desde el punto de vista de Gendarmería, carcelario. Por eso yo planteo eso. Y también tengo, algunos profesores que vamos a hacer, que les vamos a entregar los nombres y médicos, que yo creo que también es bueno, porque aquí hay un concepto que es bien atrevido, que a mí me costó tomar la decisión de avanzar o no, que es definir lo que es una enfermedad terminal, para abogados todavía. Entonces, imagínense, y lo hicimos para producir el debate, es evidente, no es un invento, es una definición conversada con personas expertas en la materia, pero es un atrevimiento conceptual importante porque lo estamos haciendo parlamentarios, abogados, la mayoría de los que firman el proyecto de ley respecto de un tema muy específico, muy técnico, que no está definido esto en la legislación chilena, la enfermedad terminal, por lo que entiendo. Entonces damos un paso importante en un tema que es bueno tener ese análisis. Hay que tener un análisis también respecto de quién va a calificar la enfermedad terminal, presidente. Si lo va a hacer el Instituto Médico Legal, o 2 médicos o 3 médicos, a través de un informe, como se hace en otro tipo de situaciones, como por ejemplo la muerte encefálica, donde no es el Instituto Médico Legal, sino que son médicos especialistas que emiten su informe. Bueno, esos son los temas que nosotros tenemos que avanzar, y yo me alegro de que estemos discutiendo este proyecto, me alegra que se haya puesto en tabla, que tengamos la capacidad de debatirlo, y me alegro, lo vuelvo a repetir, de la intervención del diputado Gutiérrez en torno a la mirada que se le debe dar a esta discusión. Gracias. Diputado Cristian Monque. El diputado Osvaldo Andrade tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Yo no soy miembro titular de la comisión, por eso tienen razón cuando dicen que vengo cuando quiero y puedo. Pero me sentí interpelado a venir. Estaba en una audiencia y estaba con la televisión interna prendida y me pareció interesante poder concurrir a expresar una opinión. Mire, presidente, yo creo que es de toda humanidad hacerse cargo de este tema. De toda humanidad. Pero creo que hacer la distinción entre lo que es la situación de los presos en general con la contingencia de lo que ha pasado en este país es de un voluntarismo casi ingenuo. Para los que tuvimos la posibilidad de vivir esto y conocer las cárceles no desde hacer la práctica, sino que desde dentro, no me sorprenden las cosas que ustedes pueden haber visto. Uno las ha vivido personalmente. Y créame que con mucha humildad le digo que es una cuestión atroz, pavorosa, que lo marca a uno el resto de la vida. Cuesta mucho. Yo le quiero contar a usted que yo dejé de comerme las uñas hace 2 años. 2 años que dejé de comerme las uñas. No lo había logrado antes. Para que vea cómo esto se expresa de 1000 maneras. Y hay huellas que no voy a poder librar jamás porque ya son cicatrices. Pero yo no tengo problema de perdón ni nada de esa naturaleza. Yo sé por qué estuve preso. Y le puedo advertir a usted con mucha franqueza que los que me sacaron la cresta no tenían idea por qué lo hacían. Salvo por darse un gusto en muchos casos. Y se lo digo con toda sinceridad porque entiendo que así es el debate que se está desarrollando. Por eso me vi compelido a venir. Pero yo no tengo problema de perdón. Es un tema que superé hace muchos años. Sí tengo un tema de humanidad y en eso estoy consciente. Entonces, como todos queremos colaborar en esto, y en consecuencia se nos pide un gesto de humanidad que creo que es sumamente razonable y éticamente exigible, yo pido reciprocidad. Una reciprocidad desde el punto de vista de la humanidad. Porque hay gente que uno de un modo representa que también requiere gestos de humanidad, que probablemente ni los presos de Punta Peuco están en condiciones de darlas, ni menos sus familiares, pero sí los que tienen la obligación de hacerlo.
Ellos no actuaron por sí solos. Aquí hay civiles y altos mandos que son el manto de impunidad de esto. Y ellos no se hacen cargo de la situación. Entonces, cuando yo le digo esto, se lo digo con mucha altura de mira y con el mayor afecto del mundo, incluso, padre, pero lo menos que se necesita es que la humanidad haya una cierta reciprocidad, porque si no deja de ser un acto de justicia. Se transforma en un acto unilateral y como las cosas inevitablemente se mezclan, se produce esto que termina siendo una lucha, una discusión entre negros y blancos, etc. ¿Se fija? Y eso es lo peor que puede pasar cuando lo que hay de discusión son temas de humanidad. Por esa razón es que yo lo que pido es ayuda en esto. Lo que pido es ayuda. Hace 2 semanas atrás inauguramos un memorial en Puente Alto. Allí están mis amigos, mis compañeros de generación, mis compañeros de colegio. Algunos son de San Bernardo. El loco Viera es de San Bernardo. Tenía 18 años cuando desapareció. Alguien sabe de él. No ustedes, y probablemente tampoco los subalternos que están en Punta Peuco, para ser preciso. Pero sí hay algunos que saben. Porque yo escuchaba al Ronco hablar en Grimaldi, y él está en Punta Peuco y no ha contado todo. Yo lo escuchaba, pues. Entonces, no quiero dramatizar, pero quiero poner las cosas en su lugar. Es difícil que un político no me crea mucho cuando un político dice estas cosas, que uno no dramatiza porque es parte de la vida. Pero créame que lo digo con mucha franqueza. Y no es un problema, le reitero, de querer revivir. No, superado. Se lo digo con franqueza, completamente superado. Y un día estaba en el supermercado pagando la cuenta y delante mío estaba Fuentes, que fue el que me detuvo. Y él me miró y se fue. No se atrevió a decirme nada. Ese día está superado mi problema. ¿Ah? Era un suboficial de Carabineros. Un bruto. ¿Eh? Un bruto. Ni le cuento. Que lo digan mis compañeras que estuvieron en esa época. Un bruto. Murió ya. Se paseaba por Puente Alto porque alguna vez incautó un Peugeot 504 del que se hizo dueño. Se paseaba por Puente Alto, solazándose del auto que le había robado a un detenido. O sea, podríamos contar muchas cosas. Pero reitero, alguien tiene que ayudarnos a que se sepa dónde está Carlos Lorca. Él es diputado, hay una sala aquí a nombre de él. A él lo tuvieron colgado en un árbol en Villa Grimaldi. Está el árbol allí, lo pueden ver. Era un médico psiquiatra brillante, una de las inteligencias más importantes que ha tenido el Partido Socialista. No sabemos dónde está. Alguien sabe dónde está. Estuvimos en una actividad en el Partido Comunista de los héroes de la democracia hace poco tiempo atrás. Ahí estaban, gente que estuvo presa conmigo y que hoy día no está. Uno es la dirección del Víctor Díaz, la otra dirección de Ortiz Letelier. Son casi 90. Alguien sabe. No lo digo por ustedes, pero como están aquí y estas cosas quedan, ayúdennos, porque es más fácil la humanidad cuando hay reciprocidad. Es todo mi alegato. Entonces, si la discusión de este proyecto ayuda en esta dirección y todos ponemos de nuestra parte para que esto sea posible, créame que la fisonomía de la discusión es 100% distinta a que si el debate es quiénes tuvieron la culpa del golpe y quiénes no. ¿Ah? Y a mí me parece que eso es lo central, porque esta herida hay que cerrarla. Y no se cierra si no hay reciprocidad en la humanidad. Mire, podría contarle tantas cosas. A mí una vez me pasearon por grillete, desde la cárcel pública hasta hasta la Fiscalía Militar. ¿Sabe lo que más me dolió? Cómo mis compañeros de universidad cruzaban la vereda para no mirarme. Y yo tenía 20 años. Me dolió más que la sacada de cresta. De eso estamos hablando. Todos tenemos que superar cosas. No le quede a usted ninguna duda. Pero ayúdennos, porque ustedes también pueden ayudar. Yo sé que el que está ya completamente interdicto no va a decirnos nada.
pero alguien lo mandó. Y ese alguien que lo mandó está en alguna parte, en Chile. Y algunos saben quiénes son. Y yo interpelo a la derecha de este país a que nos ayude en esto. Porque este fue un golpe cívico-militar. Los que manejaban los autos eran civiles, militantes de partidos. En esos autos iban a buscar a los presos. Entonces, ayúdennos. Nosotros, le reitero, desde lo que uno puede representar en esto, toda a nuestra disposición. Y este proyecto, contextualicemos lo que debe ser, por favor. Y en esto Hugo, que sabe mucho de esto, la mejor disposición. Pero tiene que haber un mínimo de reciprocidad, porque de lo contrario va a seguir esto desequilibrado. Entonces, claro, lo que queda por último es, claro, aquí todo igual. Y eso no le ayuda a nadie. Yo me conmuevo con lo que alcancé a escuchar, los vi más por la tele, para serle franco, que aquí. Pero entiendan también, no desde el dolor, que por supuesto ya es algo que no se pasa, pero sí desde la mínima reciprocidad que requiere un gesto humanitario, porque no son gratis. Yo en esto a lo mejor el cura me va a retar por esto, pero los gestos humanitarios no son gratis, requieren de una mínima correspondencia, porque de lo contrario son imposiciones, y eso nunca es sano. Acuérdense lo que nos dolió ver cómo el dictador se bajó del avión y salió caminando. Ese fue una burla para Chile entero. Bueno, yo lo vi. Y los que peinamos canas nos acordamos. Algunos que no peinan canas por razones más bien. Entonces esas cosas duelen también, pues se fija usted. ¿Ah? Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Andrade. Diputado Montes, no sé si... ¡Apa! Padre Montes. Padre Montes, ya lo... Para la elección... Exacto, yo creo que como Carlos Montes me acordé. Sí, a ver, como yo al comienzo no quise hablar de Punta Peuco precisamente porque yo lo entendí esto como una cosa general, pero hemos bajado a lo de Punta Peuco. Yo estoy en absoluta y completamente de acuerdo con el diputado Andrade, que hay un mínimo de humanidad que quien tiene información verdaderamente tiene que darla. Porque eso tiene gente todavía buscando a sus muertos, y eso no se puede aceptar. Y eso es un dolor, no solo lo que pasó, sino que una herida todavía presente. O sea, absolutamente de acuerdo, pero creo que es importante poder, no solo esto, sino también, o sea, quiero decir, para no generar situaciones de exclusión. Yo creo que eso, cuanto más se insiste, y yo le puedo decir por haber las veces, no tantas, pero que he ido a Punta Peuco, que a mí me duele horrores ver al suboficial segundo y al responsable con la misma pena. Uno sabe poco más que lo que le mandaron a hacer ese día, y el otro lo sabe probablemente todo. Entonces, cuidado también con pedirle a una persona que es ignorante, y eso me consta de algunos, y me consta por haber hablado con jueces que me dijo lo que sabía. Pero claro, lo que sabía es así, en este vasto sistema complejísimo. Entonces yo estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que la sanación del país supone estos gestos humanitarios, pero los gestos humanitarios suponen reciprocidad, porque si no, no nos sanamos jamás. Ahora, esto es a propósito de volver a Punta Peuco, que yo no quería entrar aquí en este punto, pero quiero decir, por favor, que una cosa así no signifique que queda la persona que tiene información liberada para no decir nada. Pues eso no puede ser, no puede ser. Muchas gracias. Ahora lo voy a salvar, le voy a decir Padre Monte, como corresponde. Un pequeño detalle a propósito de la reclusión domiciliaria. Hoy día se prolonga tanto la vida. Yo he hablado de los deterioros, además de esta terminal, y darse cuenta que si no en la casa, creo que está insinuado, lugares apropiados. Yo tengo un hermano de 86 años que en su casa nadie lo puede atender. La señora, ya hoy día eso es imposible. O sea, creo que está indicado, pero creo que eso hay que recordarlo, que no es solo domiciliario, sino que haya lugares donde puedan ser tratados como corresponde humanamente si en su casa no pueden, como es hoy día lo más probable. Sí, bien. Finalmente la señora Marcela Geldres, le damos la palabra. Muchas gracias.
Diputado Navarro, voy a decir, me alejo. Andrade, perdón. Diputado Andrade. Le agradezco mucho. Somos políticas. Le agradezco mucho su sinceridad, le agradezco mucho que haya venido, y usted dijo algo súper importante. ¿Cómo podemos ayudar nosotros como hijos? ¿Ya? Que tenemos nuestros papás que eran subalternos, que han entregado lo que sabían y que por la miércoles no tienen más que entregar. ¿Cómo podemos ayudarlos? Porque créanos que a nadie nos gustaría más que a nosotros que esto esté no superado, porque no hay que olvidar, pero que pudiésemos vivir en paz. Nosotros hemos invitado, yo he tenido la suerte de poder conversar con familias que efectivamente sufrieron, que efectivamente tienen alguien que está desaparecido o alguien que fue abusado. Y yo no le puedo decir, tú me estás mintiendo, no me puedo hacer la loca, nosotros no nos podemos hacer los locos y no queremos hacernos los locos. Entonces, respondiendo a ese interrogante, yo le dejo esa pregunta, ¿qué más podemos hacer? Así es. Bueno. Bien, yo creo que le agradezco ante que nada mucho a los invitados que hayan asistido, al padre Monte, a la señora Marcela Geldre, a la señora Alejandra Uriarte y a la doctora Solange Robert. Muchas gracias por haber asistido y habernos aceptado esta invitación. Muchas gracias. Vamos a suspender para despedir a los invitados. Bien. Bueno, el otro proyecto que tenemos en tabla y que tiene que ver con el derecho al olvido, lo que yo quiero proponerles a ustedes, porque en el fondo este proyecto iba primero a escucharse para ver si continuábamos en él, una propuesta de la biblioteca, como una indicación para hasta cierto punto mejorarlo, sustituirlo, y por lo tanto yo propongo eso antes de pronunciarnos sobre el tema. ¿Les parece? Sí. Bien. Entonces, habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.